Que todos estén bien. Ya lo estábamos haciendo como de costumbre. Mi nombre es Teddy Roque. Espero que estén bien, que hayan tenido mitad de semana excelente y que el resto de la semana siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a empezar a las 7:30, un minutito más. Si quieren compartir el live, se los agradecemos. Gracias a todos ustedes que que estaban pidiendo y preguntando cuándo va a ser el próximo live. Y nada, eso me hace sentir bien contento, de verdad que sí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les pido pues que compartan el enlace. La semana antepasada, cuando tuvimos el live, mi página no estaba en público. No me había dado cuenta de eso. Compartan el enlace, ahora mismo lo pueden compartir. Vamos a darle unos 30 segundos y comenzamos. El tema de hoy va a ser simple, pero va a ser bien importante para nuestras vidas, y es el tema de la palabra, ¿ok? Es el tema de la palabra. Esto lleva ya en mí como 2 semanas. Siempre le pido al Señor que no enseñe cosas que no me las puedo aplicar en mi vida. Espero que de la misma forma que me las aplico en mi vida, también se las puedan aplicar a ustedes. Nada, vamos a dar comienzo con oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos e encomendamos nuestras vidas a ti, mi amado Dios. Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, ya que voy a estar exponiendo tu palabra, no mi palabra, sino tu palabra, Señor. Que sea cuidadoso, Padre Celestial, a expresar lo que tú me has encomendado expresar en el día de hoy, Señor. No lo tomo livianamente, que hoy vamos a estar hablando de tu Hijo. Vamos a estar hablando de la revelación de tu Hijo amado, el cual nos reconcilió contigo, Padre Celestial. No lo tomo muy livianamente, lo tomo con mucho respeto y mucha honra, Señor, el poder exponer el mensaje de Jesucristo. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar. Si tienen, vamos a comenzar como de costumbre con la palabra. Ténganla en mano. Voy a tratar de ir poco a poco, ¿verdad? Hay veces que nosotros nos emocionamos y comenzamos a hablar demasiado de muy rápido. Pero voy a tratar de que de la misma forma que el Señor impartió esta palabra en mi vida, que tuvo paciencia conmigo, que fue cauteloso conmigo, que se tomó su tiempo y tomó sus buenas pausas, voy a tratar de la misma forma que sea así con ustedes. Me emociona mucho este mensaje. Es un mensaje práctico, es un mensaje sencillo, es un mensaje simple, pero para mí es un mensaje profundo y edificante, y es esencial sobre todas las cosas. El propósito de compartir la palabra es crear una conciencia vital de lo que es la disciplina del estudio de la palabra en cada uno de nosotros. El propósito de hoy, ¿verdad? Es que creemos conciencia de lo importante de la disciplina de leer la palabra y estudiarlo. Primero, el leer la palabra tiene que ver con la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y es necesario que entendamos que lo que tiene que gobernar nuestras vidas primero tiene que ser nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu está vacío, el alma y el espíritu corren un riesgo defectuoso. Pero cuando el espíritu es alimentado, porque somos seres espirituales, el alma y el cuerpo se benefician. Voy a repetir eso. Cuando la palabra es parte de nuestra disciplina diaria, el espíritu es el que tiene control y es el que gobierna sobre el alma y el cuerpo. Cuando nosotros no alimentamos nuestro ser con la palabra, el alma y el cuerpo sufren, se desbalancean. Primero, la necesidad espiritual, como dije, de cada uno de nosotros, y la necesidad de nuestra alma y nuestro cuerpo. He llegado a comprender que si mi espíritu conecta con la palabra, mi alma y mi cuerpo son beneficiados. Voy a repetir eso. He entendido a través de mi vida y mi caminar con el Señor que si la palabra
es el centro de mi vida, mi alma y mi cuerpo van a ser beneficiados. Comienzo con este proverbio 23:7 porque me voló la mente la sencillez de este proverbio, pero lo fundamental que es, y es algo bien sencillo, ¿verdad? Estoy pausando, quiero que analicemos la palabra, quiero que comamos a la mesa del Señor y que pausemos al comer de su palabra, ¿verdad? Proverbios 23:7 dice: los pensamientos interiores del hombre dictan cómo es él. Yo quiero que lo analice, ¿ok? Yo quiero que lo analicemos, ¿ok? Los pensamientos interiores del hombre o la mujer dictan cómo esa persona es. Dices, wow, Teddy, pero eso es tan fundamental, eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, pero no le ponemos importancia a lo que entra en nuestros pensamientos. Porque lo que entra en nuestros pensamientos dicta cómo nosotros somos. Hubo un gran problema, aquellos que estudian la palabra, hubo un gran problema en el cual causó en la humanidad una desconexión o un quebranto de la identidad de Dios. Y todos sabemos que es que cuando Adán y Eva desobedecen y toman del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y el mal, repito, porque muchas veces leemos la palabra al papagayo y no pausamos. Comieron del árbol de la ciencia, del bien y el mal, y quebrantaron la imagen de Dios en ellos mismos. Y como les había avisado Dios que iban a morir si tomaban de este árbol. Fue un mandato, fue una dirección de parte de Dios. Fue la palabra de Dios al ser humano, el decirle la instrucción: si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente vas a morir. Simple, en toda quizás escuela los domingos o escuela bíblica los jueves o los miércoles, nos han enseñado que por el hombre Adán y Eva fallar ese mandato, todo se quebrantó. Y ahí es donde yo voy a empezar para enseñarles la importancia de lo que es tener una disciplina en la palabra. Y como les había dicho Dios, morirían. No murieron físicamente, sino murieron espiritualmente. ¿Cómo tenemos evidencia de esto? Porque cuando Dios volvió a caminar con el hombre en el jardín, en vez del hombre y la mujer encontrarse con Dios, se escondieron. Completamente la naturaleza, el conocimiento, la gloria, todo lo que el Señor había hecho en el hombre, en el cual los había creado de acuerdo a su imagen y semejanza, a ellos desobedecer el mandato de Dios, su mente, su espíritu, su alma y su cuerpo completamente cambiaron de naturaleza. Ellos venían de una naturaleza espiritual. ¿Para qué? Para tener relación con un Dios espiritual, porque Dios es espíritu. Pero al ellos desobedecer y tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, cambian naturaleza y ya no pueden tener conexión con Dios. Hay una desconexión completa. ¿Ok? Y eso es bien básico que entendamos esto en la palabra. Muy importante. Por hecho de creerle a la serpiente. Y aquí es donde está, quiero que estén activos, ¿ok? Tómese café, porque va a ser una palabra sencilla, va a ser una palabra simple, pero es una palabra que hasta yo alzo mis manos cuando he caído en la vagancia de no escudriñar la palabra. ¿Qué pasa? No sé si a usted le ha pasado que llevamos años y años y años donde dejamos la palabra a un lado porque, como se dice en inglés, el main course o la comida pesada espiritual de nosotros viene en un domingo. Y yo no critico la iglesia, yo amo la iglesia, las cuatro paredes. Ok, es lo que estoy hablando. Pero nuestra comida fuerte no puede venir de un domingo. Nuestra revelación fuerte no puede venir de un domingo. Nuestra revelación o nuestra comida tiene que ser diariamente. ¿Ok? Y es increíble cómo el Señor da un mandato tan simple como, mira qué increíble es esto. De todo árbol del jardín puedes comer. De todo árbol del jardín puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comas porque ciertamente vas a morir. Qué poderoso es cuando el Creador le dio un solo mandato, una sola dirección para el beneficio de ellos. Voy a hacer pausa, quiero que
Si están tomando notas, gloria a Dios, yo tengo mis notas. Y son notas personales, ¿verdad? El Creador le dio un solo mandato y una dirección para el beneficio de ellos. Pero el mandato fue distorsionado por la serpiente. ¿Fue qué? Distorsionado. Voy a repetirlo. Fue distorsionado. Fue cambiado un poco. Fue ajustado un chispito, como se dice en Puerto Rico. Lo cual puso un deseo en el hombre que al ejecutarlo le causó la muerte. Voy a repetir eso porque hay un propósito por esta palabra y hay un propósito para todos aquellos de nosotros, que me incluyo, que hemos dejado la palabra hacia un lado. Por vagancia, vamos a ponerlo así, o por cualquier razón, hemos dejado la palabra y la hemos echado hacia un lado. Para mí entender, por supuesto, Adán y Eva escucharon el mandato de Dios, que era: de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no. Al ellos abrir su oído a otra palabra de otro ser, el cual este ser lo que hizo fue, y hago pausa porque es algo tan mínimo. Hay personas, y las personas que me conocen que tengo una pasión por la palabra. Yo soy bien celoso con la palabra. Yo no me sé toda la palabra, yo creo que ni 5% de la palabra, honestamente. Estoy enamorado del 5% que sé, y poco a poco le pido al Señor que me siga enseñando más. Pero soy bien celoso en ser cuidadoso, como Pablo le dice a Timoteo, y lo vamos a ver luego, en ser diligente en cómo yo presento la palabra del evangelio. Porque la serpiente lo que hizo fue que cambió un decreto de Dios, escuche bien, cambió un decreto de Dios, una instrucción de Dios, y lo cambió a una pregunta. Piense eso. Dio un decreto, dio una dirección. La dirección era un beneficio para el hombre. Puedes hacer lo que tú quieras. Honestamente, tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes comer de todo árbol que hay en el jardín, menos de este. Un decreto, haz esto. La serpiente cambia y pone duda, y en vez de repetir las mismas palabras, lo que hace es que en vez de un decreto, le hace una pregunta. Misma información, solamente le cambió un poco la palabra de Dios. Y hay que tener, los que son maduros ya van entendiendo por dónde voy. Donde muchas veces predicamos la palabra y le cambiamos solamente un poquito. Analice eso. Yo me estoy analizando, yo me llevo analizando 2 semanas porque exponemos la palabra. Y no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de apóstoles. La responsabilidad de interpretar la Biblia es de nosotros. La responsabilidad de intimar con la palabra es de nosotros. No es de un pastor, no es de un apóstol, no es de un profeta. Cuando yo dependo de ese profeta o de ese pastor, yo soy responsable todavía de la revelación que me está llegando a mí y los actos que esa revelación me está causando en mi vida. La serpiente, Génesis 2, mira el mandato para mantenernos en la palabra. Dice: pero el Señor Dios le advirtió y le dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Instrucción: puedes comer de cualquier fruto, de cualquier árbol, literalmente, que esté en el huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de este árbol, ciertamente vas a morir. Aquí viene la serpiente. En Génesis 3:13 dice: la serpiente era más astuta que todo animal salvaje que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, cambió, yo quiero que les pese esto, especialmente, y vuelvo y repito, no estoy hablando de ministros. La responsabilidad no es del ministro. La responsabilidad no es del ministro. La responsabilidad de cada uno de nosotros, indagar la palabra, intimar con la palabra, saber lo que dice la palabra. La serpiente era más astuta. Verso 1 dice: de veras Dios te dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto. Le cambió la palabra de Dios, la cambió. En vez de un decreto, se la cambió a una pregunta. Y le cambió, en vez de un árbol, le dijo: ¿acaso Él te dijo que no puedes comer de ningún árbol?
Cambió la palabra así. Quizás le cambió 2 palabras. Quizás le cambió 2 palabras. ¿Por qué yo sigo repitiendo esto? Porque tenemos que tener cuidado de a quién escuchamos. Básico, ¿verdad? Ellos prestaron su oído a la serpiente. Y al prestarle oído a la serpiente, del decreto de Dios a una pregunta, y cambió 2 palabritas. Le cambió al decreto de Dios. Solamente 2 palabritas. Y le dice la mujer, le contesta: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Error. No es que me quiera proyectar como que le añadió a la palabra. Eva le añadió a la palabra. Dios dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ella le añadió otro poquito. Dijo que no comamos ni lo toquemos. Él no dijo que no lo toquen. Entonces, muchas veces cuando leemos la Biblia o se nos expone la Biblia, le añadimos un poquito. Y yo no sé usted, pero en la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda, daña toda la masa. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros predicamos la palabra de Dios. Voy a repetir eso. Tenemos que tener mucho cuidado cómo predicamos la palabra de Dios. ¿Y por qué lo repite? Porque no es la palabra de Teddy Roque. No es la palabra de Gerson Omar. No es la palabra de Lino. No es la palabra de Héctor. No es la palabra de Tommy. No es la palabra de... es la palabra de Dios. No es mi palabra. No es para que yo la interprete de la forma que a mí me dé la gana. Hay que tener mucho cuidado en tú no tenerle respeto a esta palabra. Y lo vamos a entender ahorita. ¿Por qué? Porque la palabra nos avisa y dice: hay de aquel que le cambie una tilde o una coma a esto. Muchas veces le queremos añadir a la palabra para hacerla, para hacerla parecer más bella, para que sea más atractiva. Yo no sé usted, pero a usted no le tiene que añadir nada a la palabra para que sea atractiva para mí. Yo estoy completamente enamorado de esto. Sea lo lindo, que me lo trago bien suave, o sea lo bien fuerte que dice el Señor, que me dice: esto no se hace. La serpiente cambió la directriz de Dios por una pregunta. Le causó duda. Cuidado con las palabras que suenan bonitas y te convencen al punto de cegarte a las cosas espirituales y te abre los ojos al sensacionalismo. Vamos a darle pausa. Cuidado con las palabras que te ciegan a las cosas espirituales, pero te abren los ojos al sensacionalismo, al amén de la gente, al aplauso de la gente. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Entonces tratamos de ajustar la palabra a la necesidad de la gente. Escuche bien, la palabra no se ajusta a la necesidad de la gente. Nosotros somos llamados por la palabra a vivir como la palabra dice. Entonces hacemos el gran error, el grave error de ajustar la palabra a mi situación cuando la palabra me está cambiando a ser como ella. Entonces la serpiente, astuta que es, cambia. Dijo: vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Oye, pause. Parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, que lo había mencionado, se le abrieron los ojos, no estaban abiertos. Los ojos no estaban abiertos. Los ojos espirituales estaban abiertos, pero se le abrieron los ojos físicos, pero se le cerraron los ojos espirituales. Y de pronto sintieron vergüenza
por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ya la relación entre Dios y el hombre no era la misma. Escuche bien, ya la relación entre el hombre y Dios no era la misma. Porque escucharon una palabra que fue cambiada un poquito. Abrazos, Pastor Ryan. Porque fue cambiada la palabra un poquito. Por un poquito, la relación cambió completamente. La serpiente le cambió, y lo voy a seguir repitiendo. Lo voy a seguir repitiendo hasta que ustedes se cansen y yo me canse de que cuando escuchemos la palabra, nosotros somos responsables de lo que está diciendo la palabra y saber lo que Dios dice y lo que el hombre quiere decir. Yo puedo tener, escuche bien esto, yo puedo tener buenas intenciones y predicar la palabra con buenas intenciones, y si me salgo de la palabra, tú y yo terminamos completamente descarrilados del camino, con buenas intenciones. Tráguese eso como yo me lo tragué. Yo puedo tener buenas intenciones y hacer la palabra y cambiarla y ponerla bien bonita y ponerle flores y ponerle... A la palabra no hay que añadirle nada. Con buenas intenciones tú puedes hacer que las ovejas completamente se pierdan y no lleguen a delicados pastos. El hombre se escondió. El hombre sintió algo en la presencia de Dios que no se supone que sintiera. Oye, escuche bien, y no le estoy diciendo esta palabra porque es para usted, es para mí. El hombre sintió algo que no se supone que sintiera delante de Dios, y era vergüenza. Tú y yo se supone que delante de Dios no sintamos vergüenza, porque Él envió a su Hijo, que se hizo vergüenza por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, que murió completamente desnudo, para que ahora nosotros estuviéramos restaurados, y vamos a entrar en ese tema. Por eso la importancia de la palabra. Ellos sintieron vergüenza delante de un Dios que ama, delante de un Dios misericordioso, delante de Dios que los creó, delante de Dios que le dio vida eterna, delante de Dios que les puso un jardín, que el jardín era perfecto para ellos. Cuando viene Dios después de la caída, en vez de ellos acercarse a Dios, ellos se alejan. Vamos a seguir. Su acto le quitó la gloria en la cual fueron creados. Descubrió que estaban desnudos. Para mí, después de la caída, comenzó la religión. Después de la caída comenzó la religión. Trague profundo. Para mí, después de la caída comenzó inmediatamente la religión. ¿Qué es la religión? La religión es el poder vano del ser humano a alcanzar a Dios sin ayuda de Dios. Te voy a repetir eso. La religión es el poder vano del ser humano, de Teddy, a alcanzar a Dios sin la ayuda de Dios. Ambos trataron de arreglar su pecado, su desnudez, pero sin la ayuda de Dios. Antes que Dios llegara, déjame arreglar esto. Sin ayuda de Dios. Pero todo no lo desconectes. ¿Cómo comenzó todo? Porque obedecieron una casi verdad. Porque le hicieron caso a una casi verdad. Porque le hicieron caso, en vez de una dirección, le hicieron caso a la pregunta que la serpiente hizo. Porque comenzó con, escucharon la voz de Dios, pero después también escucharon la voz de la serpiente. Y por ende causó toda esta vergüenza, toda esta desconexión, todo este quebranto de la identidad de Dios, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y ellos quebrantaron la imagen de Dios. Y ambos trataron de arreglar el problema sin Dios. En ese momento, mi opinión, comenzó la religión. Que para mí, vuelvo y repito, la definición de religión es el poder vano de alcanzar a Dios sin Dios. ¿Cuántas religiones hay que te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro, aquí, allá, órate aquí, órate allá, sin Dios?
Eso es religión. Yo no puedo, escúchame bien, yo no puedo alcanzar a Dios sin Dios. Yo no puedo restaurar mi relación con un Dios espiritual que está en el cielo mientras yo soy terrenal, estoy muerto en pecado y estoy en esta tierra. Es imposible. Entonces lo brutal de esto es que Él que es eterno, que Él que fue al que yo ofendí, viene a arreglar la relación que yo quebranté. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse. Mira cómo cambia completamente la naturaleza del hombre. Y yo no quiero que tú digas, pero eso es Adán y Eva. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que cuando hacemos algo, fallamos, pecamos, caímos, hacemos la animalada que hayamos hecho, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. ¿Podrá ser que nos estamos creyendo la misma mentira que la serpiente le dijo a Adán y Eva? ¿Podrá ser que te has apartado tanto de la palabra que no sabes ni conoces cómo es tu Dios? Que te busca con brazos abiertos. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no estoy hablando de libertinaje. Pues si son nuevas sus misericordias todos los días, pues déjame pecar todas las veces que... El que sabe, sabe. Mira lo que dice... Lo que dice el versículo 8, que escucharon y se escondieron y al esconderse hicieron hojas de higuera, taparon su desnudez con hojas. Qué increíble es que ellos, hechos a la imagen de Dios, con un cambio de la palabra de Dios por la serpiente, dudan de la palabra de Dios, cancelan todo lo que Dios había hecho, quebrantan la imagen de Dios. Entonces se esconden y tratan de tapar la imagen de Dios con hojas de higuera. ¿Cuántas veces tú y yo hemos fallado y tratamos de esconder nuestro pecado de Dios? Como si Él no lo viera. Entonces la cosa es esta. El asunto es esto. Yo he llegado a entender que yo no le puedo esconder nada a Dios. Yo he llegado a la conclusión que no importa cuántas veces yo quiera esconderle algo a Dios, no se lo puedo esconder. Más profundo es que aunque Él sabe cuántas veces le he fallado, todavía me sigo buscando con brazos de amor. ¿Quién no quiere conocer a un Dios así? ¿Quién no quiere acercarse a un Dios así? Si 70 veces se cae el justo, 70 veces lo levantará Jehová. Vuelvo y repito, la persona que está en la carne dice, pues yo puedo pecar todas las veces que yo quiera. ¿Quién le quiere fallar a un Dios tan bueno y tan bondadoso? Hasta. Porque el hombre no se quedó así. Gracias a Jesucristo, el hombre no se quedó así. ¿Verdad? Y vamos a brincar a la solución. Y les voy a decir algo. Él envió a su único hijo. Y su único hijo no era ningún plan B, ningún plan C, ningún plan D. Dios sabía lo que iba a pasar. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Él tenía un plan con su hijo, un plan con el Espíritu Santo. Y los tres estuvieron de acuerdo que esto iba a pasar. Y como quiera dijeron, vamos a crearlos. Y vamos a proveerles a ellos el Salvador del mundo. Aquel que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1:8. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí es donde viene el núcleo de mi mensaje. Jesús es la manifestación del Dios invisible. El unigénito de toda la creación, y por Él todas las cosas fueron hechas y fueron creadas. Él desciende y nos muestra a Dios. El Hijo que está en el seno del Padre, Él conoce al Padre. Entonces, Él desciende, se hace como hombre. Mira qué básico, pero qué poderoso es. Que Él se hace como hombre para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él. Vuelvo y repito. Cuando Adán y Eva caen, no se pueden identificar con un Dios santo. Ya ellos estaban en pecado.
Ellos estaban en un estado de pecado. Ya ellos no podían acercarse a Dios. Ya ellos no podían entender las cosas de Dios. Ya ellos no podían entender que ellos fallaron y tienen un Dios misericordioso. Su pecado les impedía acercarse a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que cuando nosotros lo viéramos, dijeron, espérate, pero este se parecía a mí. What? Que el Dios Todopoderoso envió a su Hijo y lo hizo semejante a mí. Hay un versículo bien poderoso, no voy a entrar en detalles, pero dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De la misma forma, y pueden estudiarlo después, pueden hacerle un Google search, y es que había una serpiente en el desierto donde pues el Señor les dijo a Moisés, para el pueblo de Israel, que habían sido picados por una serpiente y el veneno de la serpiente los estaba matando. Él dijo, a una serpiente de bronce, levántala, y todo el que mire la serpiente y se identifique con la serpiente quedará sano. De la misma forma, eso era una señal del Cristo que había de venir, y todo aquel que lo mire en la cruz y se identifique con él y se identifique con su muerte, lo que hizo Adán y Eva queda reconciliado, queda restaurado y queda hecho de nuevo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. El hombre pecado, el Dios eterno hizo a su Hijo pecado, y cuando tú te identificas con él, nosotros somos uno con él. Por eso Pablo decía, si tú crees en la muerte de Cristo, tú has sido crucificado con él, pero también has sido resucitado con él. Y la posición que tenemos ahora en Cristo es la misma que tenía Adán y Eva antes de caer. Pero no podemos aprender de esto desconectados de la palabra. Porque en el momento que nos desconectamos de la palabra, ¿tú no crees que la serpiente va a seguir cambiando las directrices de Dios por preguntas? Cambiando la palabra de Dios con un poquito de levadura. Es tan importante y es tan vital, hermano. Y no le estoy hablando de religión, no le estoy hablando de nada de eso. Le estoy hablando de que se enamore de este libro. De que se enamore de esta biblioteca. Por eso es la palabra Biblia, porque viene la palabra biblioteca. Son libros, son cartas, donde nos devuelven a nosotros nuestra identidad, la cual en el principio la perdimos, la cual nosotros, sabiendo que el Señor nos busca, nos seguimos descarrilando. Ya como que me emocione. Mira lo que dice Efesios 2, 4 al 9. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oh my God. Yo tengo que parar. Cuando usted lee la Biblia, pare. Si hay una coma, pare. Si hay un punto, pare. Es como que, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, hermano. Oh, licencia para pecar. Volvemos a lo mismo. Yo tengo un excelente padre y tengo una excelente madre. ¿Tú crees que yo le quiero hacer mal a mi papá y a mi mamá con lo bondadosos que son conmigo? No. La bondad de ellos causa en mí que viva en gracia. Que viva en gracia. Ahora nosotros vivimos por gracia. Por lo que está dentro de nosotros. Y te lo digo y hago una pausa del mensaje. Si tú escuchas esto, que Dios es rico en misericordia, rico en perdón y hace todas las cosas nuevas, y tú quieres seguir en la calle pecando y haciendo lo que te dé la gana, tú todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón y no eres hijo de Dios. Porque el que es hijo hace la voluntad del Padre. ¿Estoy llamándolos a todos ustedes y a mí a ser perfectos? Por supuesto que no, porque yo no soy perfecto. Pero yo he entendido, y yo no dejo al enemigo, ni a la serpiente, ni a ninguna persona que a mí me cambie la palabra de Dios que dice en Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces, la palabra es tan esencial. La palabra es tan y tan esencial porque nosotros no tenemos el conocimiento completo de Cristo. Muchas veces escuchamos esto y nos ponemos más vagos
pues como ya yo estoy juntamente con Cristo, pues ya yo no tengo que hacer más nada porque yo soy uno con Cristo. Oye, pero el conocimiento, nosotros también estamos en este estuche. Todavía tenemos que poner este estuche y someterlo al conocimiento de Cristo Jesús. Al conocimiento de Cristo Jesús. Y el conocimiento de Cristo Jesús no es para gente vaga. El conocimiento y la relación que uno tiene con Cristo a través de su Espíritu Santo no es para gente vaga. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. No, yo no busco a Dios por miedo. Yo busco a Dios porque estoy enamorado de Él. Y cuando yo leo la palabra, yo me veo en Él, en el espejo de Él. Porque cuando Él murió y yo creí en eso, ahora yo estoy juntamente con Cristo. Yo quiero conocerlo más a Él. Y es a través de su palabra. Porque si tú no estudias la palabra, yo te garantizo que el enemigo a ti va a venir de la misma forma que le vino a Adán y Eva y te va a cambiar la palabra un poquito. Y si no estás metido en la palabra, te lo vas a creer. Buenas intenciones y un poquito de cambio de palabra te va a descarrilar. Puede sonar fuerte. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6. Juntamente con Él nos resucitó. Aquí con mi amigo que me está grabando. Nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces la pregunta que yo le tengo a ustedes y me la tengo a mí. ¿Un muerto puede reconocer a algo vivo? Por eso Cristo vino y murió. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos. El Dios vivo envió a su Hijo, que es el Hijo eterno, el Verbo desde el principio, la luz del mundo. Y esa luz se hizo pecado. ¿Por qué? Porque yo era pecado. Y al Él hacerse pecado, pero sin hacer pecado, y al Él resucitar, Él venció la muerte. Y todo aquel que se fije en Él y se identifique con Él, Él le da la potestad de ser hijo de Dios. ¿Quién no quiere conocer este Dios? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esto es probando el punto de cómo estaba el estado de nosotros antes de Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Quién destruyó el cuerpo del pecado? Cristo se hizo pecado y lo destruyó completamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos. Ninguno, no importa el santo que sea, ninguno podía dar la vida por nosotros y rescatarnos de las cadenas del pecado, que son muerte. La palabra es la misma, la palabra no cambia. Si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, vas a morir. ¿Y qué pasó? Todos estábamos gobernados por el pecado, por ende estábamos muertos. ¿A qué? Al mundo espiritual. Dios es espíritu y todos los que lo adoren es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero nosotros no podíamos adorar en espíritu y en verdad porque nosotros estábamos muertos espiritualmente y no podíamos reconocer un Dios vivo. La muerte y la vida no tienen nada en común. Era imposible para nosotros tener una relación con un Dios vivo. Por eso vino su Hijo. ¿Quién no quiere conocer aún más de este Dios redentor? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Lo que estamos hablando. No hay que salirse de la palabra, no hay que inventar cosas, no hay que añadirle cosas para hacerla más bonita. Yo estoy leyendo la misma palabra. La muerte no se enseñorea más de quién, de Cristo. Porque cuando murió, el pecado murió una vez y para todas. ¿Quién quiere vivir en el pecado? Si ya Cristo destruyó el pecado, hermano. Ya no hay una barrera entre tú y Dios. No hay pecado suficientemente grande para que tú no puedas venir a los brazos de Dios. Deja de escuchar la serpiente. Deja de escuchar al enemigo. Deja de escuchar personas que te están diciendo, pues porque hiciste eso, ya te alejaste de Dios. No hay nada en este mundo que te pueda separar del amor de Cristo. Nada. Deja de estar huyendo de Él. Deja de estar haciendo las cosas como te den la gana, porque no hay nada que tú puedas hacer para irte fuera del amor de Dios. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo, nuestro Señor. Entienda algo, el Espíritu nunca se va a divorciar de la palabra. El Espíritu nunca se va a divorciar de la palabra. A mí no me vengas que Dios me habló, que Dios te habló y ahora tú me vas a dar una palabra. Y la palabra que Dios te está dando no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por favor, y me da un enojo santo el saber que hay personas que empiezan a hablar de parte de Dios y todo lo que están diciendo no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Estás actuando como la serpiente, hermano. Estamos actuando como la serpiente. Cuando yo empiezo a profetizar, a cambiar la palabra, a hacerla un poquito más atractiva o más mística para que la persona se atraiga y diga, wow, qué poder tiene Teddy. Yo no tengo ningún poder. El poder de Dios es el evangelio. El poder de Dios es la palabra. Se lo voy a comprobar por la palabra. Muchos quieren ser guiados por el Espíritu aparte de la palabra. Muchos quieren que Dios le dé una palabra profética, pero no me mencionen la palabra. ¿Qué? Eso hace sentido. Predícame, van y el profeta tal va a estar y se llena el lugar entero. Y yo no estoy criticando, yo he estado en personas que me han profetizado y lo he dicho antes, me han dicho la dirección y todas esas cosas. Y hay personas que yo digo, ajá, este entretenimiento, tú no voy a decir nada. No se separe de la palabra. Si usted va a hablar de parte de Dios, hable de parte de Dios. Si usted va a hablar una palabra profética, hable de parte de Dios. No de parte de sus emociones, no de parte para que la persona se sorprenda de que, wow, yo no sabía, esa persona nunca me conoció y yo no sabía cómo sabe esas cosas. El enemigo sabe todos los bochinches que tú pones en Facebook. A mí la palabra que me vayan a dar profética, o la palabra apostólica, o la palabra magistral, o la palabra pastoral, o la palabra evangélica, o la palabra como sea, tiene que venir conectada con la palabra. Porque yo le pido ayuda al Señor que yo no cometa el error que cometieron Adán y Eva y que cometemos continuamente por querer que lo que escuchemos sea dulce, que me guste. Y entonces cambiamos la palabra un poquito y ese poquito nos desvía totalmente del propósito que Dios nos puso aquí. Si tenemos esta nueva vida y no tenemos una vida de disciplina en la palabra, volvemos a cometer el mismo error que Adán y Eva. Lo que acabo de decir. El no querer intimar con la palabra es como decir, yo quiero ser como Dios sin Dios. Escuche bien. Andy, te bendigo. Qué bueno verte.
El no querer intimar con la palabra es como decir, yo quiero ser como Dios sin el modelo de su hijo. No hace sentido, ¿verdad? Okay, que está tú, Omar, está allá. Yo quiero ser como Dios, que lo único que él acepta es su hijo. El único sacrificio que él acepta es el sacrificio de su hijo. Cuando tú y yo no escudriñamos la palabra, tú le estás diciendo a Dios, yo quiero ser y agradarte a ti sin el modelo de tu hijo. Come on. Yo quiero, vuelvo y repito, esta palabra es para mí. Yo quiero que se enamoren de la palabra. Yo quiero que la palabra sea tan vital para ustedes que cambie su vida y la transforme completamente. Y comencemos a conocer a Dios tal y como es. Estamos volviendo al error de Adán. Yo quiero ser como Dios sin Dios. Yo quiero escuchar a Dios sin abrir la Biblia. ¿Usted quiere una palabra profética? Abra la Biblia. ¿Usted quiere una palabra de poder? Abra la Biblia. No estoy diciendo que el Señor no puede utilizar vasos diferentes. Todos ustedes pueden hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Todos. Uno no es más, ni uno es menos. No, todos tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra y todos ser utilizados por Dios para su gloria. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. En la versión Dios habla hoy dice, así pues la fe nace por el mensaje que viene de la palabra de Cristo. Si usted no lee la palabra, si Teddy Roque no lee la palabra, yo le estoy diciendo a Dios, yo quiero ser agradable a ti, pero yo no necesito a tu hijo como modelo. Si la palabra no es lo que utilizo para determinar la verdad en la cual Dios diseñó que yo viviera, entonces podemos inventarnos cualquier doctrina que deseemos simplemente porque suena bonita y atrae. Voy a repetir eso. Si la palabra no es lo que yo utilizo para determinar la verdad en la cual Dios diseñó que yo viviera, entonces podemos inventar cualquier doctrina que deseemos simplemente porque suena bonita y atrae. Adán y Eva creyeron algo que estaba fuera de la palabra, buenas intenciones, querían ser como Dios, pero el resultado fue muerte. Escuche eso. Adán y Eva no tenían malas intenciones. Adán y Eva no tenían malas intenciones. Adán y Eva no dijeron, no, yo quiero estar como Satanás, yo quiero estar por eso. No, ellos no tenían malas intenciones. Ellos tenían buenas intenciones con una palabra incorrecta. Y esa buena intención con palabra incorrecta les causó muerte. Escuche. Si lo que yo digo en el espíritu no está alineado a la palabra, puede venir con buenas intenciones y todavía me puede desviar. Si lo que yo digo en el espíritu, entre comillas, lo que yo digo en el espíritu viene con buenas intenciones, con buen corazón, no quiero dañar a nadie, pero me salgo de la palabra, yo te estoy destruyendo. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Y de la forma que lo hace, le hace Juan del capítulo 6 al 10. Y de la forma que el ladrón vino a matar, robar y a destruir, es cambiándote la palabra. Porque si yo te cambio la palabra, yo te cambio tu identidad. Y si yo te cambio tu identidad, tú no sabes lo que te pertenece en Cristo. Si yo te cambio la palabra, te cambio la identidad. Y si te cambio la identidad, a ti no te pertenece nada. Porque si tú no conoces quién tú eres en Cristo, tú no sabes en lo que tú eres coheredero. Y te voy a enseñar de lo que somos coherederos de Dios. Tenemos una herencia grande. Usted la sabe. La sé yo, la sabré yo. ¿Cuál es la herencia que yo tengo en Cristo? Buenas intenciones. Ellos querían ser como Dios, sin Dios, y les causó muerte.
Si lo que proclamamos en el Espíritu no es confirmado por la palabra, eso solamente causará un calor de popularidad y un calor de aplausos sin convicción y sin buena acción. Pedro, cuando Jesús fue entregado, Pedro, por eso todos tenemos que tener cuidado, porque Pedro caminó con él. Pedro amaba a Jesús y lo demostró. Pedro, cuando Jesús fue entregado, siguió a la palabra, siguió a Jesús. Pero lo siguió ¿de qué? De lejos. Tú y yo no podemos seguir la palabra de lejos, porque si la seguimos de lejos y no la seguimos de cerca, cuando venga la presión de la gente, nos va a hacer cambiar la palabra al punto de negarla. Al punto de negarla. Pedro caminó con él, pero cuando fue entregado, Pedro se le alejó. Entonces el público lo empezó a atacar. No eres tú el que caminas con él, pero tú te pareces a él, tú hablas como él. Y él dijo, no, nunca lo conocí. Cuando tú no estás cerca de la palabra, intimando con la palabra, el público, las emociones, te apagan y te hacen pensar otra cosa al punto de negar completamente el mensaje. Hay muchos comentarios y muchas frases donde nos hacen cosquillas en los oídos, como estoy completo en Cristo, y eso es una verdad. Pero si la interpretamos en nuestra propia forma, se convierte en una mentira. Yo sé que yo estoy completo en Cristo. ¿Eso quiere decir que no tengo que leer la Biblia más? ¿Eso quiere decir que no tengo que buscar más? ¿Eso quiere decir que ya no necesito más de Él? Le sacamos es como si fuera un fortune cookie, una galletita de la fortuna, y leemos eso y ¡ay, wow, qué chulo! Y la Biblia no es eso. No leas un versículo solamente, léete el capítulo, léete la carta. Es una carta en mis tiempos, y no voy a decir la edad que yo tengo. Cuando yo le escribí una carta porque estaba completamente enamorado, si la persona leía nada más una oración, no entendía completamente la carta. Entonces tú no puedes leer la carta a los romanos que le escribió Pablo y tú lees un versículo nada más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya suena bien. Yo te puedo decir a ti, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Y tu negocio va a prosperar. Ya cambié la palabra un poquito. Voy a decir algo bien fuerte. Perdónenme si ofendo a alguien o me ofendo a mí. Ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empezamos, no, que tú puedes con tu negocio, que tú puedes con tu familia, que tú puedes con un carro nuevo, que tú puedes con un trabajo nuevo. Pablo no estaba hablando de nada de eso. Pablo, antes de decir ese versículo, estaba metido en una cárcel, sufriendo, padeciendo. Y después de todo lo que dijo, de todos los sufrimientos, de todos los dolores de cabeza, de todas las cárceles, de todo ese estiércol pasarle por el frente, de todas las oscuridades, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú estás utilizando ese versículo para obtener un carro del 2024. Dime si tú y yo no nos estamos pareciendo a la serpiente en cambiar la palabra un poquito. Dejemos de estar jugando con la palabra. Dejemos de estar jugando con la palabra. Hay de aquel que le cambie una coma o una tilde a esto. Escudriñala, léela. Escudriñala por ti mismo. Te vas a enamorar de la palabra. La oración mía conmigo y contigo hoy es que el Señor te devuelva el gozo de tu salvación. Que te devuelva ese primer amor. Si tú te descarrilaste, esa palabra ni la uso, porque no hay ningún lugar que tú te pudiste ir del amor de Dios. No hay ningún lugar tan lejos, no hay ninguna acción que tú hiciste. Si tú te levantaste hoy, sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay nada que tú pudiste hacer para alejarte del amor de Dios. Lo que tienes que hacer es mirar y alzar tus ojos a los montes de donde viene tu socorro. Para que veas que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, todavía te está esperando con los brazos abiertos. Eso es bíblico. ¿Has escuchado a Dios a través de la palabra? Cuando se pone un mensaje en la iglesia, lo escucha.
te hace cosquillitas, o te inflama el pecho, o te confronta, te incomoda, te transforma, te reta, te fortalece, te consuela, te capacita, te forma al hombre perfecto que es Cristo Señor nuestro. Dios nos dio a cada uno de nosotros unos parámetros. A cada uno, no estoy hablando de ministros, estoy hablando de... A cada uno de nosotros nos dio parámetros. Los parámetros son de Génesis a Apocalipsis. No te salgas de ahí. En el momento que tú y yo nos salimos de esos parámetros, no simplemente le estamos faltando el respeto a un libro. Porque Juan, y lo vamos a leer ahorita, dice que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Cuando tú cambias la palabra de Dios y la ajustas a tus necesidades o a nuestros propios caprichos, tú estás cambiando la esencia de Cristo. No la cambie. Él no necesita que lo cambie. Él no necesita que lo ajustes. Si nosotros predicamos Cristo tal y como es, Él atrae. Él atrae. Cristo atrae. Cristo, cuando caminaba en sus tiempos, no le daba pausa a toda la economía de ese lugar. 5,000 hombres, sin contar hombres y niños. Él atraía. Lo que no atraía era la gente religiosa. Lo que no atraía era la gente que cambiaba la palabra. Él decía la palabra tal y como es, y la gente se atraía. Mi trabajo es que tú te enamores de la palabra para que el día que yo falte o falte cualquier persona, tú sigas enamorado de Él. Es como Jesús le dijo a Pedro después de resucitar, fue y lo encontró y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Se lo preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Seguro que te ama. Y la tercera vez le contestó, tú sabes todas las cosas. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Pero es triste que ahora mismo nosotros tenemos esta mentalidad, sean pastores, sea el que sea, que las ovejas son de nosotros. Las ovejas no son mías. Yo soy parte de las ovejas, para que sepan. Yo soy parte de las ovejas. Y si tengo el trabajo hoy, en esta noche, de traerle palabra, tiene que ser palabra de Él, para que tú te acerques a Él, no te acerques a mí, no te acerques a mis redes sociales, no, eso no importa. Que al final de esto tú digas, yo quiero escudriñar más la palabra, yo quiero enamorarme más de esto. Y es increíble porque cuando nosotros no estudiamos la palabra, es como nosotros ir a un destino por primera vez. Yo nunca he ido a Tennessee, me dicen que es hermoso. Yo quería ir a Tennessee y tener las mejores intenciones de ir a Tennessee, ¿verdad? Pero tengo el potencial en mi celular de tener un GPS. Pero si yo no utilizo la palabra para guiarme al hombre perfecto, es como yo tirarme para Tennessee, que nunca he ido, y no utilizar el GPS. Tú no puedes ser a la imagen de Cristo, tú no puedes ser creado y formado a la imagen del hombre perfecto sin el GPS, que es la palabra de Dios. No se puede, no se puede. No se puede. El avivamiento llegará a nuestros hogares cuando pongamos demanda en nosotros mismos y nos humillemos e intimemos con la palabra. El cambio y el avivamiento y la transformación en nuestra vida va a comenzar cuando empecemos con la vida en Cristo 101, que es la palabra. Sobre esta revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Una roca física? No, sobre la revelación que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que nos tiene que edificar a nosotros. La revelación de quién es Él. De cada día ir adquiriendo más conocimiento de Él para ser formados y ser edificados y fundamentados en amor en Cristo. ¿Para qué? ¿Para quedarme con eso? No, para compartirlo y enseñar la gloria que Dios ha compartido conmigo. Que es que su Hijo, a través de su Espíritu, habita
en nosotros. ¿Qué es el poder de Dios entonces? Escucha bien. ¿Qué es el poder de Dios? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora el poder de Dios lo tenemos confundido. El poder de Dios es si una persona ora por mí, yo me caigo para atrás. Eso es poder de Dios. Es si una persona me profetizó y yo lloré. Así yo mido el poder de Dios. No se cayó, quiere decir que está mal, porque no se cayó. ¿Ves? Tiene que ser que Gerson Omar, cuando yo le puse las manos y no se cayó para atrás, es porque no recibió el poder. El poder de Dios no es eso. El poder de Dios no es eso. El poder de Dios es su evangelio. El poder de Dios es su palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queremos ver el poder de Dios sin predicar el evangelio de Dios. Queremos ver y experimentar el poder de Dios y ya no se habla del evangelio, de las buenas noticias de Dios, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, murió por nosotros, resucitó y ahora nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Buenas noticias. Pero Teddy, es que hice una barbaridad hace un mes atrás. Hice una barbaridad un día atrás. Si tú te despertaste hoy, tú tienes nuevas misericordias con Él. Es bíblico. Yo no estoy tratando de hacer que este mensaje sea más lindo. Es bíblico. Dios te está dando otra oportunidad. Y si mañana te levantas, Dios quiera que te levantes. Yo te digo a ti, no esperes a mañana a hacer el paso de fe, de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Pero si mañana Él te da la bendición de levantarte de nuevo, tienes nuevas misericordias. Y yo tengo nuevas misericordias todos los días. ¿Por qué Teddy necesita nuevas misericordias todos los días? Porque no soy perfecto y necesito de su misericordia todos los días. La misma forma en la cual creemos que los alimentos son buenos para el cuerpo, tenemos que creer que la palabra es la nutrición esencial para nuestro espíritu. Y mi pregunta para ti es, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a la mesa a comer alimento espiritual? Porque la mayoría de los problemas que tenemos en el alma y la mayoría de los problemas que tenemos en el cuerpo están conectados con el mundo espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a comer a la mesa y abrir la palabra que es pan de vida? Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo a los judíos y necedad para los gentiles. Tengamos cuidado que al usar la vagancia como excusa de no intimar a leer la palabra la encontremos como algo necio. Tenga mucho cuidado, y le estoy hablando porque a mí también me pasó. Hello, yo tengo a Gerson aquí al frente mío, fui a la escuela con él. Yo no sé cómo rayos me gradué de high school, porque a mí no me gusta leer. La excusa que utilizamos como cristianos, la excusa que utilizamos como hijos del Altísimo, de que es que no me gusta leer, eso no funciona. Oye, eso no funciona, hermano. La excusa que tú usas es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a comer esa comida espiritual? Su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y divide las emociones de los sentimientos. Muchas veces somos tan emocionales porque la palabra no es parte de nuestra vida y necesitamos a alguien que nos mueva las aguas. Necesitamos a alguien que nos ponga las manos. Necesitamos a alguien que nos profetice. Porque tú sabes qué, no eres suficientemente diligente y no tienes la disciplina de escudriñar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que comiste comida espiritual? El domingo. Eso no es suficiente. Pues yo te digo a ti, vas a comer una vez a la semana, el domingo, que es el cuerpo, pero el cuerpo se corrompe.
Lo más espiritual es el espíritu. Es necesario comer. Es necesario comerte tus 3, 4, 5 comidas, las que quieras comerte de acuerdo a tu dieta. Pero la dieta espiritual es sumamente espiritual. Porque si tú no te sientas a comer a la mesa de la comida espiritual, te garantizo que la serpiente te va a hacer creer una palabra que no es, que tiene buena intención, pero te descarrila. Hay personas que escuchan la palabra y les aburre. Levanto la mano yo. ¿Por qué? Porque no la leía, no la buscaba. Pero ahora que la busco, cuando escucho la palabra y escucho cierta persona predicar y escucho que están predicando en los parámetros de Génesis y Apocalipsis, me emociono. El conocimiento me aviva, el conocimiento me despierta, me da paz, me controla mis emociones. Soy una persona emocional, soy una persona donde en cualquier momento, si no me alimento de mi comida espiritual, mi alma me va a arropar completamente. Mis emociones me van a arropar completamente. En tu vida van a mandar dos personas. O manda el Espíritu de Dios o vas a mandar tú con tu propia alma. De donde se alimenta la serpiente. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Escúchame bien, esto es un mandato. En el principio él mandó: no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente vas a morir. Aquí hay otro mandato. Esto no es un mandato para los pastores nada más, esto es un mandato para todo el mundo. Procura, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia el ser aprobado delante de Dios. Procura con diligencia el presentarte y el ser aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad de forma correcta. ¿Cómo yo me presento aprobado delante de Dios? ¿Vestido bien? ¿Cómo yo me presento delante de Dios? ¿Con la mejor alabanza? ¿Con la mejor canción? ¿Con mi mejor ofrenda? ¿Con mi mejor diezmo? Yo me presento delante de Dios, eso es importante, pero yo me presento delante de Dios, aprobado delante de Él, cuando tengo una diligencia con la palabra de Dios. Entonces muchas veces es, oye hermano, unos inventos que la gente, no, preséntate, ¿sabes? Sí, hay que presentarse con acción de gracia. El Señor busca un corazón contrito y humillado. Aquellos que lo adoran, lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Pero para yo presentarme aprobado delante de Dios, tengo que hacer una cosa. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para yo presentarme delante de Dios aprobado, yo tengo que usar la palabra correctamente. Si pensamos que la palabra es una sugerencia de Dios, nunca vamos a cambiar. Si pensamos que la palabra es una sugerencia de Dios, nunca vamos a cambiar. La palabra no es una sugerencia de Dios. La palabra es una instrucción. La palabra es una instrucción. Y más allá que una instrucción, es el verbo. Y más allá del verbo, es Cristo Jesús. Segunda de Timoteo dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es triste, pero le creemos que todo el que dice así te dice el Señor está hablando de parte de Dios. No todo el mundo que dice así te dice el Señor está hablando de parte de Dios. La serpiente no estaba hablando de parte de Dios. Hay lobos vestidos de ovejas que dicen así te dice el Señor y no están hablando de parte de Dios. ¿Cómo yo sé que una persona me está hablando de parte de Dios? Por su palabra. Y Él dice: mis ovejas escuchan mi voz. Y nosotros conocemos la voz de Él. ¿Cómo yo puedo conocer la voz de mi pastor?
Por su palabra. Escudriñando su palabra. Timoteo 2:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Le está hablando Pablo a Timoteo, ha sido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mi persecución, mi padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecuciones, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Como padre, que le estás enseñando a tus hijos, porque Timoteo fue un hombre, fue un joven exitoso, porque su mamá desde la niñez le enseñó las sagradas escrituras. Es que mi nene no es así. Es que mis niños no son así. Yo he aprendido esto de Timoteo y yo dije, espérate. La responsabilidad de enseñarle a mis hijos las Sagradas Escrituras no es del pastor. Porque a Timoteo desde la niñez se le enseñaron las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura se le enseñó su mamá, su papá. Mira, yo quisiera que ustedes vieran, pero Israel está aquí. Mi niño Israel está ahí. Mi niña Leal se está escuchando. Nosotros somos responsables de enseñarle las Sagradas Escrituras a nuestros hijos. ¿A fin de qué? ¿Por qué todo esto? ¿A fin de qué? Voy a repetir el verso 16 de Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por... Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, tú me quieres hablar de parte de Dios sin usar las Escrituras. Tú no me estás hablando de parte de Dios. Lamentablemente te tengo que decir que estás imitando a la serpiente al cambiar una dirección por una pregunta. Al cambiar la palabra de Dios con dos palabritas. Y al cambiar la palabra de Dios con dos palabritas para hacerla un poquito más atractiva, me estás causando muerte espiritual. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de todo eso? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La manera de tener vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Tú quieres entender la vida eterna? ¿Tú quieres saber qué es la vida eterna? Voy a repetirlo. ¿Tú quieres saber lo que es la vida eterna? ¿Tú quieres conocer la vida eterna? Y esta es la manera de tener vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Tú quieres tener vida eterna, tú tienes que conocer a Dios. Tú quieres tener vida eterna, tú tienes que conocer al Hijo, en el cual cuando ascendió nos dejó al Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros a interpretar y a conocerlo más a Él. Nos llenó de vida y vida abundante. Y no simplemente nos llenó de vida para estar lleno de vida. Nos llenó de vida porque así como el Hijo clamaba Abba Padre, al depositar el Espíritu de su Hijo en nosotros, nosotros también podemos clamar Abba Padre. Mira qué poderoso. No simplemente me restauró, no simplemente me reconcilió, no simplemente me sigue restaurando, no simplemente me sigue capacitando, no simplemente me sigue llamando a la asignación que tengo que hacer, sino que deposita su espíritu para que no sea solo simplemente Teddy el obrero, sino que también Él me llama hijo. Y si hijo, también soy heredero. Y es el versículo el cual quiero terminar, que somos coherederos de la gloria de Dios.
Somos coherederos de la gloria de Dios. ¿Por qué somos coherederos de la gloria de Dios? Y podemos hablar de esto en otra ocasión. Porque cuando Adán y Eva pecaron y ellos descubrieron que estaban desnudos, ellos estaban vestidos. La pregunta es, ¿de qué estaban vestidos? Ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Perdimos su gloria. Perdimos su identidad. Perdimos la relación. Y si seguimos andando en pecado, seguimos haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva, que era que un Dios que nos sigue buscando, el pecado hace que nos sigamos alejando. Y Él quiere y envió a su Hijo para que tú y Él se unieran en uno. Mas no soy yo, sino Cristo en mí. Y ahora me devuelve una herencia. Y es su gloria. Ya no tengo que tener vergüenza delante de Él. Ya yo puedo venir delante de Él y no sentir vergüenza. Porque estoy haciendo las cosas bien. Porque soy perfecto. Porque no fallo. No. Porque estoy vestido de su Hijo. Por dentro y por fuera. Y ahora me ha devuelto una herencia que es su gloria. El cual puedo ir delante de Él y decirle, Abba Padre. Que en otras palabras quiere decir, papito. No simplemente un padre lejano, es un padre íntimo en el cual tú te puedes acercar. Mi oración es que tú te enamores de la palabra. Mi oración es que no te desvíes del camino. Y el camino está en su palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y te voy a repetir, no hay nada que tú puedas hacer para separarte del amor de Dios. Nada. Nada. ¿Tú quieres continuar haciendo lo que te dé la gana? Él te va a alcanzar. ¿Tú quieres seguir tus propios caminos? Él te va a alcanzar. ¿Tú quieres ser rebelde? Él te va a alcanzar. Pero hoy tienes una oportunidad de decirle, me rindo. Yo sé que mañana puede ser que caiga, pero ya yo no quiero caer solo. Si caigo, quiero que tú estés a mi lado y me levantes. Si tropiezo, que seas tú el que esté al lado. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está contigo. La diferencia mía a una persona que no tiene a Dios, yo sigo pasando por tormentas, por tribulaciones, por dolores de cabeza. Pero yo tengo a alguien que camina conmigo, que camina a mi lado y camina conmigo dentro de mí. Enamórate de la palabra. Espero que este mensaje te haya despertado, como dice en el libro de Apocalipsis, ese primer amor. Como le decía Jesús a la iglesia, vuélvete a mi primer amor. Regresa a mi primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Regresa a su palabra. Regresa a su verdad. Regresa a sus instrucciones. No le sigas creyendo a la serpiente, por más que te cambie la palabra un poquito, que tú no perteneces, que tú no eres hija, que tú no eres hijo. Él envió a su Hijo para que ya el pecado que nos bloqueaba de llegar a Él ya no sea impedimento. Vuelvo y repito, y termino con esto. No hay nada que tú puedas hacer para separarte del amor del Padre. Amantísimo Padre, te bendecimos y te glorificamos. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por ayudarme. Espero, Padre amado, que no haya cambiado tu palabra. Espero que no le haya añadido nada ni le haya quitado nada, Señor. Perdóname si por mi humanidad cambié. Confío en tu Espíritu Santo, que me deje llevar totalmente por Él. Toda palabra es inspirada por ti, por tu Espíritu Santo.
Y si me mantengo en tu palabra, estoy siendo un portavoz simplemente de tu palabra. No quiero hacer la mía, porque no es mi palabra. Yo pido por cada uno de nosotros, Señor, en lo cual que tengamos la mente de Cristo. Que a través del depósito de tu Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos entender esta palabra espiritual. Que esta palabra llegue y que alcance a aquel que la necesita. Como dice Romanos 11, me dejé encontrar por aquellos que no me estaban buscando. Señor, yo te pido que esta palabra llegue a personas que no la están buscando. Yo te pido que esta palabra llegue a personas que no te están buscando. Pero que tú toques a la puerta y que te dejes encontrar. Y que se enamoren de tu palabra. Que se enamoren de tu verdad. Que se enamoren de la más hermosa historia de un Dios eterno que entregó a su Hijo por un ser humano imperfecto que no se lo merecía. Y ahora somos uno contigo. Padre, dijo Jesús, es mi oración que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Señor, qué privilegio que ahora somos uno en Cristo. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los bendigo. Gracias por estar con nosotros. De verdad que me regocija sus comentarios. Carlitos,